cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta bien, bien firme, no importa la situación que vivamos, reina Dios. Dios es el rey. Dios es el rey. Por lo tanto, nosotros, por su gracia, aun cuando pasemos tiempos que nos pareciera que Dios no está cerca, no es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, creemos que Dios está reinando. Dios reina por su gracia. Vamos a mirar entonces en Apocalipsis. Vamos a mirar la segunda parte del capítulo 7, pero estamos mirando, ya hemos estado mirando relatos de juicios de la tribulación. Juicios. Los sellos, con sus grandes juicios, se abren. Van 6 juicios, o 6 sellos abiertos de 7 que se van a abrir. Faltaría uno en el capítulo 8. Y ahora en el capítulo 7, Dios abre un paréntesis y muestra a Juan que él va a tomar un remanente de 144.000 personas de su pueblo, de Israel, y que ellos van a ser los evangelizadores en el mundo. Para entonces, ¿sí? Van a ser desde esos 144.000 la evangelización del mundo, y habrá una gran cosecha sin precedentes en tan corto lapso de tiempo. Van a ver incontables. Vamos a mirar ahora esos. Juan mismo habla de esto en el capítulo 7, versículo 9, donde dice que era una gran multitud que no se podía contar. Estas eran almas salvadas por el trabajo misionero desde Israel a todo el mundo. Aún quedan, recuerdan por los juicios, 2/3 de la población mundial. Recuerdan que 1/3 de la población mundial muere bajo un juicio. Entonces, cuando miramos esto, quedan 2/3 y todavía sigue siendo mucha gente para evangelizar. Mucha gente para evangelizar. La elección de estos 144.000 no es la secta de los testigos de Jehová. Son israelitas sellados en ese periodo de la gran tribulación. No existen todavía, van a existir en el futuro. En el capítulo 14, para mirar un poquito, versículo 1, dice aquí: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bien, sería especulación saber cómo es exactamente esto. El asunto es que sí dice que esos 144.000 tienen en su frente el nombre del Señor Jesucristo y del Padre. No podemos decir más que eso, ¿sí? ¿Cómo es exactamente? No sabemos. Ahora, en el Antiguo Testamento había una clase, digamos, religiosa, que eran los sacerdotes, sumos sacerdotes. Ellos usaban una mitra o un turbante, y en ese turbante tenía en una lámina de oro escrito un sello, sellado. Y ese sello decía: santidad a Jehová. Así que no es algo nuevo. No es algo nuevo. No sabemos cómo será, pero no es algo nuevo. Lo que sí sabemos, que este sello de los 144.000 contrasta con el sello del anticristo. El 666, que vamos a mirarlo un poquito más adelante. Bien, estos 144.000 tienen el nombre de Dios y de Jesucristo, y evidentemente estos son elegidos de Dios, y los que permiten tener ese sello de Satanás en la frente, entonces no tienen nada que ver con Dios. Vamos a mirar entonces desde estos 144.000 la cosecha de los evangelistas en la tribulación y gran tribulación en manera especial. Vamos a orar. Señor, te agradecemos a ti, mirar a tu palabra, un domingo más por tu gracia. Muchas gracias por el grupo de hermanos, hermanas que estamos hoy reunidos. Ya te pedimos, Señor, y seguimos haciéndolo, que nos des la libertad de estar
todo el grupo junto. Que la bendición sea así para nosotros, te lo pedimos, Señor. Y que seamos perseverantes, podamos pedirlo con el corazón, con el alma, y que pronto podamos encontrarnos todos en una reunión de las que eran normales para nosotros y aún en muchas ocasiones la hemos despreciado. Pero tú nos bendigas, nos ayudes, nos animes a valorar lo que es reunirnos y hacerlo siempre que podamos. Te adoramos a ti. Bendícenos ahora con tu palabra, que ella hable nuestra alma, nuestro corazón, porque oramos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y en este pasaje, entonces, que va del 9 al 17, es una visión celestial. Estos creyentes de los que habla aquí se convierten en la gran tribulación y fueron muertos por la causa de Cristo. Fueron asesinados, eran mártires por ser cristianos, por convertirse en ese tiempo. Miren el versículo 13 y 14. En esa visión ocurre esto, ¿no? Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? Evidentemente hay conversión en ese tiempo. Y estas personas que ahora estaban en la presencia de Dios, eran personas que salieron, sus almas ya estaban con el Señor. Una cantidad innumerable, incontable, una gran cosecha. Así que vamos a mirar. Mártires de la tribulación. Primero, la cosecha es de multitudes. Qué grandioso sería que en cada oportunidad de hablar con alguien la persona se convirtiera, ¿no? Algo así probablemente esté pasando en ese tiempo. Miren el versículo 9, la primera parte. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Así que probablemente fueran millones de personas que se convierten en una sola vez o en ese corto periodo de tiempo. No se pueden contar. Entonces, en ese tiempo se producirá la mayor evangelización de la humanidad en el más corto tiempo conocido. Si son los 3 años y medio, en 3 años y medio millones y millones de personas se van a convertir. ¿Eh? Dice la palabra de Dios, se lo cito en Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese contexto del pasaje, si ustedes lo buscan, Mateo 24, 14, todo el contexto, el Señor Jesucristo está diciéndole a los discípulos, vendrán falsos cristos, vendrán muchos en mi nombre, habrá gran sufrimiento. Y les recalcó algo, eso es solo principio de dolores. O sea, lo que estamos viviendo hoy no es ni siquiera dolor, porque la tribulación tendrá un punto donde apenas será el principio. Imaginen lo que será más adelante. Habrá dolores, se acabará la paz, se levantarán las naciones en guerra, habrá hambres, pestes, solo principio de dolores. Y es tremendo lo que revela el Señor Jesucristo, ¿no? También nos dice en ese contexto que la gente se van a entregar unos a otros por terror, porque se va a buscar a aquellos que no tienen el sello, que tienen otro sello, que son cristianos, son hijos de Dios. A esas personas se les va a perseguir, se les va a matar. Así que va a haber una familia y golpeará la puerta, buscamos a alguien que no tenga sello, y este dirá, mi padre tiene sello. Mi hijo no tiene sello. Y si no, no sé cómo será en ese tiempo, levantarán un teléfono, agarrarán un celular, vengan por mi casa que tengo familiares que no tienen sello. Eso va a pasar. Y será todavía principio de dolor. También dice el Señor Jesucristo, en ese contexto, que el amor se va a enfriar.
la maldad se multiplicará y habrá un evento que marcará ese tiempo. Cuando vean la abominación desoladora, en ese momento, cuando el anticristo entre al templo a decir yo soy Dios, ahí comienza lo peor. Entonces, escape. Cuando se den cuenta, escape. Bien, esto no le va a pasar a la iglesia. Si tenemos un poco de susto ahora, no se asusten tanto, a no ser que no tengan a Cristo como Salvador. Ahora, si tienen a Cristo como Salvador, la iglesia ya no va a estar. Los creyentes no vamos a estar. Gracias a Dios. Pero si usted no es un hijo de Dios, la hija de Dios, confíe en Cristo porque si no va a pasar por ese tiempo terrible de sufrimiento. Entonces el versículo 14, que dice, perdón, estamos en el capítulo 7, perdón, citando otra vez a Mateo 24, que entonces luego de eso será el fin. Los discípulos tenían preocupaciones. ¿Cuándo será el fin de las cosas? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Y Jesús dio marcas para que esto se fuera viendo. ¿Vemos marcas hoy día que va a ser el fin pronto? Sí. Hay marcas de que se viene lo peor. Pero después que la iglesia suba, todavía falta lo peor de lo peor para este mundo. Mateo 24:13, se lo cito, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estos millones de los que habla Apocalipsis son personas que perseveraron en su fe. No fueron salvos por perseverar, perseveraron porque eran salvos. Cosa que no vemos hoy día. ¿No? Que el cristianismo, aunque no podemos decir tal y tal no es un hijo de Dios, es un hijo de Dios, pero hoy la perseverancia no es muy normal. Lo que hoy se ve es que el que sufre, ese es el que persevera. Y pareciera que en todos los tiempos pasó lo mismo. En Hebreos se nos dice, aún no habéis combatido hasta la sangre por el pecado. Ellos, los hebreos, estaban sufriendo muchísimo, muchas pérdidas. Pero el que escribe dice, todavía no hay combatido contra los pecadores. Todavía los pecadores no han arrasado con ustedes. Todavía no han muerto entre ustedes personas por ser cristianos. Las pérdidas que tienen, bueno, son pérdidas, pero todavía no han combatido hasta la sangre. Jesús habla de tiempos futuros y pronto van a llegar. La iglesia será arrebatada, pero la iglesia tiene que estar preparada para el evento del arrebatamiento. Habrá una cosecha internacional. Mira el versículo 9. Una gran multitud, la que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Seguramente hará el trabajo de Pablo, que fue primero a los judíos, después a los gentiles. Probablemente se haga eso, pero es evidente que de todas las naciones, millones y millones se convertirán al Señor Jesucristo. No es en vano que prediquemos el Evangelio y que hablemos de estas cosas, aunque van a ocurrir después. Porque quien escuche y sepa qué es lo que va a pasar, va a poder decir, aquel tenía razón y desapareció, se fue. Sin embargo, puede quedar la semilla allí plantada en el corazón para que se convierta al Señor Jesús. Cosecha internacional. Allí en Mateo 24, les cito, versículos 13 y 14, un poco más, dice, bueno, si quieren buscar, podemos ir leyendo así. Mateo 24, 13 y en adelante. Tengo miedo que no nos dé tiempo, por eso. Dice así, versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Está hablando de aquel tiempo, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Dónde será predicado el evangelio? En todo el mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa,
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carga. Mas hay, para ese tiempo, de las que estén encintas, embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo de morir, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Todo el mundo será evangelizado. Mientras ocurre esto que el Señor Jesucristo está diciendo. Imaginemos a aquellos 144 niños que se convierten diciendo, no voy a aquel lugar porque hay terremoto. No lo van a decir. No voy a aquel lugar porque está por erupcionar un volcán. No van a decir eso. ¿Qué van a hacer? Obedecer. Ir a predicar el Evangelio donde sea. Ahora, cuando vean esta marca de aquel impío metiéndose en el templo diciendo que es Dios, empiecen a correr. Empiecen a correr. Y esa será también una forma, un medio, en que los cristianos comenzarán a predicar el Evangelio. Huyendo, yendo, como en el libro de los Hechos, a todo lugar. El Señor Jesucristo dio un mandamiento: hacer discípulos a todas las naciones. Y en la tribulación y gran tribulación, esto se va a cumplir tal cual el mandamiento de Jesús lo dio. Entonces habrá obediencia total. Se cumplirá en ese tiempo, y todo lo que por negligencia o por defecto o por imposibilidad de realizar hoy en cuanto a la evangelización, Dios dará testimonio al mundo de que Él tiene un pueblo capaz de morir por la fe. ¿Qué les parece? Esa gente va a morir por la fe. Mira, si en alguna medida alguien cree en este tiempo que es un héroe, cuando miramos a esta gente del tiempo futuro, los héroes son ellos. Porque van a pisar donde no debieran, por cuidarse, van a hacerlo igual, porque van a aplicar el orden. Tenemos que avergonzarnos. No hay mucho que comparar con ellos en lo real de nuestro testimonio. Ellos son valientes. Nosotros vivimos en el mundo. Ellos se comprometen. Nosotros tratamos de huir de las responsabilidades cristianas. Ellos mantienen la cabeza en alto. Nosotros levantamos la cabeza para ver a quién voy a criticar mejor. Ellos viven por Jesús. Nosotros nos creemos dueños de las personas. Hay una diferencia tan abismal en lo que va a ocurrir con esos fieles a lo que ocurre hoy en la iglesia en general, que vergüenza debería darnos. El mundo manda y el creyente obedece. Y no solamente miren a sus patrones, porque le dan una orden, pero cuando Dios aconseja al cristiano, o cuando Dios le ordena al cristiano, el cristiano cuestiona sus palabras. Somos duros. Llegará el día del buen consejo de Dios. Será a través de un amigo, será a través del pastor, será a través de alguien que le quiere apoyar. Bueno, si usted da una excusa para algo, vamos a intentar entenderlo. Y vamos a apoyar su hombro y decirle, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No puede tal cosa, simplemente no puede. ¿Qué va a hacer? Vamos a entender. Ahora, usted asegúrese de que Dios hace lo mismo. Porque si Dios no hace lo mismo, usted no tiene que obedecer a nadie. Tiene que obedecer a Dios. Y esta gente lo va a hacer. En medio de tanta adversidad. Habrá un tiempo, parece muy cercano, en que las comodidades se acabarán y no va a haber lugar donde esconderse. No va a haber. Simplemente va a haber que correr, hasta encontrar por un rato un lugar posible para esconderse. Será ese tiempo. Hablan de conspiración. Llegará un momento en que habrá conspiración estatal. Los intereses de los políticos, de los religiosos,
y los intereses económicos pisarán el cristianismo para destruirlo. Eso va a ocurrir. Está escrito justamente en el Apocalipsis. Hermanos, no neguemos al Señor Jesucristo. No lo neguemos ahora. Tenemos que ser reales con Él. Estos sellados de Dios, esos millones que mataron, que matarán, ellos no se bañarán, no disfrutarán del aire acondicionado, no podrán congregarse, no podrán cumplir como deberían o como quisieran sus deberes cristianos. No desfilarán en las iglesias como que fuera un certamen de belleza. Las hermanas estarán flacas en ese tiempo, desnutridas. Los varones llorarán porque no pueden alimentar a sus hijos. Ellos no pueden cambiar la situación. Los padres querrán tomar el lugar de muerte de sus hijos, pero no podrán. Las madres rogarán por pan, pero no se lo darán porque no están selladas. No tienen el sello de la Trinidad. Son fieles a Dios. Y cuando miramos esto, vergüenza debería darnos. Ellos son los fieles. Ellos son los célebres en la palabra de Dios. Quiera Dios que algo podamos imitar. Los falsos seguirán predicando la maldición de su evangelio de la prosperidad y de la sanidad, mientras los creyentes en ese tiempo se enfermarán y serán más pobres. Pero el evangelio de ellos seguirá corriendo. Todos los falsos que hay hoy pasarán a la tribulación, cambiarán su mensaje, no querrán conformar al mundo, seguirán dando el mensaje de maldición que viene en nuestro mundo. Así que al mundo le espera un tiempo de fieles verdaderos a Dios. No tenemos por qué no serlo. Seamos fieles a Dios. Podemos serlo por la gracia de Dios. Ellos serán personas muy solidarias, hablo de los creyentes. Tomarán a los niños huérfanos porque matarán a sus padres. Dejarán de pensar en sí mismos para tratar de solucionar la dificultad de Dios. Eso va a ocurrir. No serán creyentes egoístas que guardarán para sí nada más. Su forma de vida será el Evangelio. Su vida será el Evangelio. Vivirán de verdad la palabra de Dios. Eso será los seguros que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Su testimonio no va a ser solo con los labios, sino va a ser con sus vidas y con sus hechos. Así que, si nos examinamos, tal vez lejos estamos de ser buenos creyentes. Quiera Dios a nosotros. Estos fieles van a permanecer, perseverarán hasta el fin en su fe salvadora. Conocieron realmente a Jesús y entregaron sus vidas. La tercera cosa que vemos, la cosecha fue salva por el Señor Jesucristo. Ya lo decía Pablo, 1 Corintios 3. ¿Qué somos nosotros? Instrumentos de Dios, colaboradores de Dios. Uno hizo una cosa, otro hizo otra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que definitivamente la salvación es de Dios. Capítulo 7, versículo 9, la segunda parte. Dice que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. En la presencia del Señor Jesucristo, en la figura de ese Cordero. Recuerdan aquel coro, me parece que era un coro que le gustaba a Salvador. Cara a cara espero verlo, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Estas personas le ven, están con Él, murieron, fueron maltratados, fueron la escoria, serán la escoria del mundo, serán perseguidos, mutilados, de todo ocurrirá. ¿Pero dónde están ahora? ¿Cómo se lee? En la presencia de aquel que les salvó. Ninguno de ellos dirá en algún momento, y lo podemos ver en la Escritura, ninguno de ellos dirá, gracias que perseveré, por eso estoy acá. ¿Qué dirán todos? Gloria al Cordero. Él es el Salvador. Él es el que salvó mi alma, aun cuando sufrí todo lo que sufrí aquí en la tierra. Las leyes de donaciones de órganos
yo no sé si son reales, a veces uno ve una película, escucha algo, pero en alguna que he visto pareciera que el que recibe un órgano no puede conocer quién lo donó. No sé si es así realmente. ¿Es así? Muy bien, no puede conocer al que lo donó. Pero yo me imagino que esa persona quiere conocer. ¿No? Me salvó la vida. Estoy viviendo porque alguien me dio parte de su cuerpo. Así que supongo yo que debe querer conocerlo. Ahora, en este caso, el creyente recibe la vida de Cristo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Queremos verle. Si alguien salvara nuestro cuerpo donando parte del suyo, ¿nos gustaría conocerle? Ahora este salvó nuestra alma, salvó nuestra eternidad. Estábamos condenados para siempre. Y aquí la gracia de Dios en la salvación de estas personas van hacia Él entendiendo, sabiendo que la salvación es de Dios. Él es la salvación. Algunos versículos que le podemos citar si quieren buscar. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Dice así, habla de Jesús por supuesto, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo de ver a Jesús es el premio, si podemos decirle, de todo esto. ¿Por qué? Porque nadie más pudo hacer lo que él hizo. Un coro que cantamos también, lo hemos cantado. Nadie pudo amarme como Cristo. Nadie pudo ser. Él me salvó. De Él es la salvación. La cosecha es de Dios, aunque nosotros hagamos algo para ello. La cosecha es de Dios. Es el mayor deseo y el mayor gozo verle a Él. Allí están delante del trono, viendo a la persona más importante, la persona que murió por Él. Cristo es el Dios. El Cordero de Dios, en su presencia hay gozo. Delante de Él hay paz y hay justicia para aquellos que sufren. Jesús mismo dijo, ¿no? Como la semilla cae en la tierra, es necesario que muera para que dé fruto. Así que vemos al Señor Jesucristo muriendo, dando fruto, la salvación de la iglesia. Estos cristianos mueren como testimonio, van a tierra, son semillas. ¿Cuántos se habrán convertido o se convertirán por el testimonio de un creyente? Estos son luz que no se apaga. Luz en las tinieblas. En la mayor oscuridad histórica, la que va a ocurrir, esta gente permanece como la mayor luz que jamás se haya visto. Luz. ¿No es cierto que hoy el cristianismo se confunde con el mundo? ¿Que no hay tanta separación? ¿Que es lo mismo luz y tinieblas? No debería ocurrir. Le van a ver a Él y esa luz permanece mientras está aquí en la tierra. Y lo último que vamos a ver, la cosecha fue recibida por Jesús. El versículo 9 también. Dice así el final. Estaban en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Fueron recibidos, vestidos. Se le dio ese simbolismo de las palmas para decir, Hosana, Él es el Salvador. Él me santificó, Él purificó mi alma. Él es el que merece mi adoración. ¿Recuerdan ustedes cuando se entra a el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, en aquella bienvenida, conocida como la entrada triunfal? ¿Se acuerdan que decía la gente que ponía en su camino? Palmas, mantos, y ellos decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, el Salvador. Así que esas palmas figuran un recibimiento de Jesús
pero una glorificación al Señor Jesucristo. Símbolo de santidad eterna y de alabanza para siempre. Para siempre. También vemos el reconocimiento al autor de la salvación. El versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ya hemos visto un poquito de esto, pero hay un reconocimiento aquí. 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es un misterio tremendo. El propósito de Dios fue mi salvación, pero el propósito de Dios de mi salvación fue antes de que Dios creara todas las cosas. Él es eterno, Él es Dios, no piensa como nosotros. Nuestra mente está corrompida, por lo tanto no puede ni entender a Dios. La gracia de Dios hace que veamos claramente un reconocimiento a que Él es el Salvador. Isaías 53, ¿recuerdan? ¿Por qué muere el Señor Jesucristo en la profecía? Dice que murió por nuestros pecados. Dice que Dios le castigó a Él para que tuviésemos paz. Por su llaga fuimos curados. Tenemos que reconocer a Jesús. Y allí están en el futuro, y lo haremos también nosotros reconociendo al único Salvador. Hay una instancia también aquí de reconocimiento celestial generalizado, versículo 11 y el versículo 12. Dice, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, perdón, del 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí ahora toda la adoración celestial, junto con ese millón de personas, esos millones de personas? Están diciendo que Dios es el único que debe ser alabado. Y nos damos cuenta, ¿no? Que no hay alabanza a los hombres. Son los hombres, la creación toda, alabando a Dios, adorando a Dios. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a adorarle con nuestro corazón. Hay un servicio eterno, versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Servicio. Servicio. Al creyente le cuesta el servicio. Y otra vez yo puedo entender todo lo que digamos entre nosotros, todos entendemos. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que para Dios es tan entendible como lo entendemos nosotros. Ese es el. Porque nosotros podemos entender. Podemos tener misericordia los unos de los otros si es correcto. Ahora, ¿Dios me está pidiendo más que eso? ¿No estaré fallando? Si nosotros no aprendemos a servir a Dios en este mundo, sepamos que le serviremos eternamente, para siempre. Y este periodo de tiempo que tenemos aquí en la tierra, breve, es la práctica para el servicio eterno. Aquí le estaban sirviendo día y noche. Habrá también el consuelo del Señor Jesucristo. Versículo 17. 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto debería ser muy emocionante para nosotros. ¿Por qué? Estas personas sufrieron lo que tal vez nosotros no vamos a sufrir. Y ahí vamos a poner otra vez el tema de las excusas. Podemos medir que usted sufre más que yo sufro un poquito más que usted, más que el otro. Vamos a escala. Bien. ¿Alguno de nosotros pasó alguna vez por estas cosas? Algunos cristianos en el tiempo sí pasaron por estas cosas. Pero nosotros, en nuestra historia de cristianos, lo más probable es que no nos pasó. Y aquí hay consuelo de parte del Señor Jesús. No sé cómo será, pero si fuera que él pudiera abrazar, si él abrazara, ¿no? Capaz que él tomaría a cada uno y un apretado abrazo, porque pasaron mal. Pasaron mal. Dios es el consolador. Él es, según este pasaje, para aquellos que pasaron la tribulación, es el pastor eterno, es su guía perfecta, es su vida para siempre, es el consuelo verdadero de tantas lágrimas de dolor por el nombre de Jesús. No por otra razón, por el nombre de Jesús. Y esto cobra un gran valor. En Apocalipsis 6, ya lo miramos, pero vamos a leer 9 al 11. 6, 9 al 11. ¿Recuerdan esto? Es el quinto sello. Y aquí no hay juicio, pero miren lo que hay. Lo hemos visto ya. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Los muertos de la tribulación. Los perseguidos de la tribulación son estos. Miren el 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y ahora, ¿qué hay? Consuelo. Consuelo. Es la oración contestada. Es ese conversar que no puedo siquiera imaginar cómo exactamente puede ser, de esas almas que ya habían muerto, hablando con el Padre. ¿Cuándo los vengarás? Si pudieran mirar abajo dirían: pero mira cómo están aquellos, nuestros hermanos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? No te vengarás de ellos. Así que vamos al capítulo 7 y vemos lo que Jesús es para ellos. Y ese abrazo de consuelo, si lo hubiera, esa presencia de consuelo y de justicia para calmar el alma para siempre de nuestros hermanos en la futura tribulación de la tribulación. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16, pueden leerlo después. Él dice comenzando: vosotros sois la luz del mundo. No son tinieblas. El cristiano no es oscuridad. Al cristiano no se le permite ser una persona oscura. Al cristiano verdadero no se le permite convivir con el pecado. Al cristiano verdadero no se le permite, por la palabra de Dios, al de este tiempo y al de todos los tiempos, convivir con el mundo, mezclarse con el mundo. No ser diferente al mundo. No le está permitido. No es correcto. No está bien para un hijo de Dios. Más bien eso hablaría de que no es un hijo de Dios. Efesios 5:8, les leo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Diferencia.
¿Se acuerdan la diferencia que había entre Egipto y el pueblo de Israel en cautividad? Aquí había tinieblas y aquí había luz. Eso es. El cristiano no importa dónde, no importa la situación que viva. Lo que estos hombres y mujeres del futuro van a vivir es terrible. Pero van a ser luz. Van a ser luz. Colosenses 1, 13 al 15, les leo. Habla, por supuesto, de lo que ha hecho nosotros. El cual, habla de Jesús, nos ha librado de la potestad del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué está diciendo? Pertenecía a las tinieblas. Él me traslada a la luz. Pero ahora, como soy libre, me voy un ratito a las tinieblas y vuelvo a la luz, y me voy otro ratito a las tinieblas, y me quedo un buen rato, y vuelvo a la luz un poquito, y me voy a las tinieblas. Más bien eso habla de que no es un hijo de Dios. El que actúa así, más bien no es un hijo de Dios. Examine su alma, examine su corazón. Porque Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Y allí no hay oscuridad. No se convive con el pecado. Si estamos suponiendo que la vida cristiana es para los del futuro, estamos muy equivocados. La vida cristiana se exige a cada creyente ahora, en este mismo momento, en todas las épocas, sin importar dónde vive o cómo vive. No es importante eso. Lo que Dios exige es a cada cristiano lo mismo. Ser luz en las tinieblas. Como estos héroes de la fe que vamos a ver. Que Dios nos dé su gracia. La cosecha fue grande y fue buena. El producto final es el más excelente, con la mejor calidad y la mejor aprobación. Es la aprobación de Dios. Somos cosecha de Dios. Nosotros somos cosecha de Dios. Pero dependerá de nuestra sumisión a la palabra. Si estamos siendo luz, si es una buena cosecha, si es una cosecha de calidad y si lo que estamos haciendo honra verdaderamente a aquel que nos ama. Que Dios nos dé su gracia. Lo precisamos mucho, ¿no? Precisamos mucho. Que Dios nos dé su gracia. Lo precisamos no porque luchemos contra muchas cosas, aunque sí eso ocurre. Creo que si viviéramos en el tiempo futuro, en ese tiempo de la tribulación, que no, a veces no va a pasar, bueno, si tuviéramos el espíritu que tenemos ahora, nos quedaríamos en casa. ¿Bien? Así que no sufrimos como ellos, no sufrimos como muchos, tenemos todas las posibilidades de ser fieles, de ser luz, y es hacia donde tenemos. De una manera, vamos a orar. Su gracia nos esté ayudando a cada uno. Si alguien aquí no es un hijo de Dios, una hija de Dios, necesita a Jesús como Salvador. Necesita pedirle a Él que entre a su corazón, que le salve, que perdone sus pecados, que limpie con arrepentimiento, que limpie sus pecados en la sangre del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te adoramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Sin duda, Padre, que tenemos que mirarnos, tengo que mirarme, tengo que examinarme, y ruego a ti, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú obres de tal manera que mi persona, cada hermano o hermana en este lugar, podamos tener esos cambios que Dios está exigiendo ahora mismo a cada uno de nosotros. Tú tienes gracias y tienes misericordia, y es perfecto, tú eres justo. Por lo tanto, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que anime nuestra alma a hacer todo aquello que realmente conviene delante de Dios. Te adoramos a ti. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.